Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca declinó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, misericordia y su fidelidad. Le invito a buscar la palabra. Dios bendiga a Jason. Los procesos de Dios no los podemos entender, pero de alguna forma sí sabemos que Él está en medio de ellos, Él los sacará y triunfará sobre todas las cosas. Él es el Señor de nuestra vida. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, donde voy a dar lectura a la palabra del Señor. Esta es la segunda parte que voy a utilizar en esta hora. La segunda parte, volviendo a nuestras raíces, ebrios del Espíritu Santo. Y quisiera buscar Hechos capítulo 2, verso número 1, que fue donde nos quedamos en la predicación anterior. Pero esta de Hechos 2, capítulo 2, verso 1, quiero titularle un Pentecostés que transforma y santifica. Usted busca Hechos capítulo 2, verso número 1. Dios te bendiga, Angélica. Pues alegría tenerte aquí en el santuario. Cita Hechos 2, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pedro Pérez me lleve en oración. Amén, amén. Amén. Domingos atrás le estuve predicando sobre el tema volviendo a nuestras raíces. Y había tocado de los 5 puntos, 2 puntos, era el tema de Elías y el tema de Ezequiel, cómo presentaban al Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles sobre Hechos capítulo 2, verso número 1. Estamos precisamente donde el escritor sagrado del Evangelio de Lucas nos presenta toda la trayectoria del nacimiento de la iglesia primitiva, la conversión de Saulo de Tarso, hasta que la iglesia es predicada y el Evangelio llevado al Mediterráneo. Así que Lucas se preocupa en hacer énfasis en todas las etapas iniciales de la iglesia y comienza hablando en el primer capítulo acerca de lo que el Señor le había, la promesa que el Señor le había dado a los discípulos. Le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio oíste y de mí, porque
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas se preocupa en enfatizar que la promesa era dentro de no muchos días. Así que 40 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de su ascensión, la Escritura dice que se cumple 50 Pentecostés. Era la tercera fiesta que celebraban los judíos. Faltan 2 fiestas más, que es la fiesta de la trompeta y la fiesta de los tabernáculos. Así que me parece que estamos a la expectativa de que pronto la iglesia se va cuando suene la trompeta y pronto estaremos morando en las mansiones celestiales. Así que esta tercera fiesta, que es Pentecostés, lo que está hablando es de los primeros frutos, la primera cosecha. Cristo estaba predicando con los discípulos durante 3 años y medio y le habló a los discípulos y le dijo varias veces desde Juan capítulo 14 al 17, hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y a ustedes les revelará todas las cosas, porque todas las cosas que el Padre me ha dado son mías y yo las revelo a quien quiero. Así que Cristo está hablando del Espíritu Santo, de la promesa que había de venir. Se cumplió en Hechos capítulo 2 verso número 1, 50 Pentecostés. La promesa que había dado Joel en el capítulo 2 verso 28, que después de esto derramaré, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Y los acontecimientos vendrían como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Y en el original latín es cum forte, que significa con fuerza. Así que el Espíritu Santo no solamente viene en el proceso de la experiencia del creyente, que debemos de distinguirlo para hacer el proceso de la transformación cuando la persona se convierte y acepta a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Tampoco podemos confundirlo con el proceso de la santificación, que es instantánea y progresiva. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, del poder derramado sobre la vida de los discípulos de la iglesia y del creyente, donde se le otorga el dunamis, la dinamita y la exousia, la autoridad legal para nosotros representar a Cristo como embajadores del Señor. Así que el Señor le otorga a la iglesia la capacidad para llevar a cabo el ministerio de la proclamación de la palabra con demostración del Espíritu y de poder, con dones del Espíritu Santo, pero también le da la exousia, la autoridad para ser el representante legal del Señor. Así que en el nombre del Señor podemos predicar la palabra como embajadores de Cristo. En el nombre del Señor podemos sanar a los enfermos. En el nombre del Señor podemos echar fuera a los demonios. En el nombre del Señor, si tomaremos cosas mortíferas, no os hará daño. Estas señales seguirán a los que creyeren, dice la Escritura. Así que nosotros estamos bien claros. Cuando llegó Hechos capítulo 2, los discípulos del Señor estaban esperando la promesa, como el Señor le había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y después que ustedes reciban la investidura, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La investidura, el poder de lo alto, la capacitación del creyente para ser instrumentos proclamadores de la palabra, y que en ese paquete está envuelto la manifestación de los dones, que el apóstol Pablo dijo que cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo le es otorgado, dado un don. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente cuando le acepta como único y exclusivo Salvador. En ese proceso está santificando la vida del creyente, pero el creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Hay que buscar la llenura, hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos estaban en el aposento alto esperando la promesa, pero hay 6 características que a mí me parece que son importantes y no debemos de pasar por alto, porque ellos iban a recibir el poder de lo alto, pero tenían que cumplir con unos requisitos. Número 1, el Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que los han investido del poder de lo alto. Habla de la obediencia para ser lleno del Espíritu Santo.
Santo, tiene que haber obediencia. Obediencia a las directrices del Señor. Y las directrices del Señor, el mandato del Señor es que les mandó que no se fuera de Jerusalén. Y hay que obedecer el mandato del Señor. Tenemos que ser obedientes al Señor. Uno de los requisitos para recibir la llenura del Espíritu Santo es la obediencia. Porque como pecado de adivinación en la desobediencia, le dijo Samuel a Saúl, Dios se agrada en la obediencia, en obedecerle, en hacer aquellas cosas que el Señor te manda que tú hagas y seguir sus directrices. Lo segundo que dice es que el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ellos caminaron hacia Jerusalén. Óigame, lo segundo es que hay que caminar hacia tu Jerusalén. Tu Jerusalén es tu bendición, tu Jerusalén es tu promesa, tu Jerusalén es tu sueño, tu Jerusalén es lo que el Señor te ha hablado. Tú tienes que caminar hacia la dirección del Señor, hacia donde el Señor te ha dicho y te ha prometido. No puedes tomar otro camino, no puedes ir por otro lugar. Es en el camino que el Señor ha trazado para ti, porque hay caminos que a hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Camina hacia tu Jerusalén, camina hacia tu bendición, camina hacia tu sueño, camina hacia tu promesa, camina hacia la palabra profética que el Señor ha dictado sobre tu vida. Hay que caminar como Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios porque le agradó, porque caminó con Dios. Y hay que caminar en la dirección del Señor. No podemos caminar a nuestras anchas, no podemos caminar a nuestra forma ni a nuestro estilo. Hay que caminar a la manera de Jesús. Tercero, me fascina cuando dice que los discípulos estaban en el aposento alto. Subieron al aposento alto. El aposento alto era lugar de encuentro con Dios. El aposento alto era lugar de cumplimiento de promesa. El aposento alto era lugar de presencia de Dios. Hay que subir al aposento alto. Ellos estaban allí sentados en fe, esperando que se cumpliese la promesa. Y tú y yo debemos de escondernos en nuestro aposento, escondernos con Dios, relacionarnos con Dios, comunicarnos con Dios. Mire, hermano, hay que subir al aposento alto. ¿Para qué? Para, número uno, orar. Oraban, rogaban, clamaban, pedían que se cumpliese la promesa. Uno de los propósitos de tu esconderte con Dios es a través de la oración se cumpla los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Es que Dios te pueda revelar su perfecta voluntad para contigo. Es que tú mantengas comunión con el Señor que te salvó. Y esto se hace a través de la oración. La oración es la vitamina del creyente, es la vida del creyente. Si el creyente no ora, se muere. Según usted come arroz y habichuela o comida para subsistir, también usted necesita el alimento espiritual, y uno de ellos es la oración. Y allí estaban los discípulos orando. ¿Orando qué? Señor, cumple la promesa. Señor, estamos esperando la promesa. Señor, tú dijiste que iba a cumplir. Señor, tú dijiste que el Espíritu iba a descender. Y estamos orando, estamos clamando, estamos pidiendo que se cumpla la promesa que tú hablaste. Y una de las cosas que tienen que hacer los creyentes es pedir. Pedir y se os dará medida buena, prestada y rebosante. Hay gente que no recibe el bautismo del Espíritu Santo porque no lo pide. Es el regalo de Dios, el regalo de Cristo para la iglesia. Aleluya, pero hay que pedirlo. Pedir la llenura del Espíritu Santo. Como tú pides que el Señor te dé bienes, que el Señor te dé salud, que el Señor sane a tus hijos, tú tienes que pedir también la llenura del Espíritu Santo. Ellos subieron al aposento alto. Dios nos ha llamado a subir, no a descender, porque podríamos correr el peligro del joven que descendió de Jerusalén a Jericó, que los ladrones lo cogieron por el camino y lo dejaron medio muerto. Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano, lo dejaron medio muerto en el camino. Porque descendió de Jerusalén, de presencia de Dios, del lugar donde estaba el templo y donde se adoraba a Dios.
Jericó, lugar sumamente peligroso, tenebroso. Tú tienes que tener cuidado hacia dónde tú te diriges en esta hora. Sube al aposento alto y escóndete con Dios. ¿Quieres que Dios te llene? ¿Quieres que Dios te bautice? ¿Quieres que Dios cumpla las promesas en ti? Ora. Aquí hay que hablar menos y orar más. Aquí hay que sacar tiempo para la oración y no es el tiempo que se dedica a la iglesia. Tú tienes que empezar tu vida cuando comienzas por la mañana orando. Aunque parezca fanático, aunque parezca otra cosa, pero la vida, el día comienza orando. Nuestro devocional, nuestra oración al Señor. Lo primero que tú haces cuando te levantes, dale gracias a Dios porque te ha dado la vida. Pero hay creyentes que no oran, quieren cumplimiento de promesa, quieren llenura del Espíritu Santo, quieren que Dios les responda, pero no oran, no se comunican con el Señor. El Señor no sabe absolutamente nada. Vicente lo sabe todo, pero como algunos creyentes no le dicen nada, el Señor quiere que tú le digas lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que deseas para tu casa, para tu familia, para los tuyos, que los sueños y los planes se cumplan. Por eso sube al aposento alto. Dice que perseveraban allí en la oración, perseverar en mantenerte esperando, en constancia en tu principio, constancia en lo que tú crees, en mantenerte firme en tus creencias, en lo que tú has creído, en tu postulado, mantenerte perseverando ahí, firme, constante, esperando, aleluya, sin moverte hasta que el Señor cumpla su promesa. Lo otro que me gusta que dice es que no solamente estaban haciendo esto, sino que estaban en ruego, en oración, en súplica. La vida del creyente y de la iglesia es ruego, oración, intercesión, súplica. Intercesión es más que oración. Intercesión es un clamor profundo, sentir pena y dolor por el prójimo y la circunstancia que vive nuestra sociedad, nuestro Puerto Rico y el mundo entero. Es meterte y ponerte en la brecha. Ezequiel le dijo: estoy buscando un hombre que se ponga en la brecha para que sea intercesor, para que yo no destruya la tierra, y no lo encontré. Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha. Un intercesor es un intermediario entre el hombre y Dios, uno que se ponga en el medio para orar, para clamar, para implorar la misericordia del Dios del cielo. Y sexto, dice que estaban unánimes. La unidad de propósito es importante. La iglesia tiene que vivir en unidad, no la unidad de dos o tres, no la unidad de los protagonistas de esta hora. La unidad que rige a la iglesia es la unidad del Espíritu, una unidad que lleva a un propósito, a un fin. Es seguir la visión según el Señor ha determinado, y tú y yo tenemos que mantenernos unánimes. Y séptimo, dice que esto habla de unidad. Estaban todos en el aposento alto, unánimemente juntos. Eso habla de la unidad de la iglesia, la unidad, hombro con hombro, brazo con brazo, mano con mano, ahí esperando, clamando, unidos en un mismo propósito, con una misma intención. La unidad de la iglesia es necesaria. El problema que tenemos hoy en día en el pentecostalismo es que la gente, todo el mundo quiere que le sigan. Los de allá dicen que le siga, los de acá dicen que le siga, la otra entidad dice que le siga, fulano dice que le siga, el evangelista dice que le siga, porque todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere estar al frente. Pero la llamada unidad de la iglesia es unidad que nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios, al cumplimiento de las promesas del Señor. Una unidad que nos lleva a ver la mano del Señor manifestada en la vida de la iglesia. Una unidad donde todos somos iguales delante del Señor.
paso. Según Hechos capítulo 2, ¿qué pasó? Fuego, como Elías, fuego cayó del cielo. ¿De dónde vino el fuego? Del cielo. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay que aprender a mirar al cielo. El apóstol, hablando en Colosenses capítulo 2, dijo: aleluya, pon la mirada en el cielo, en las cosas de arriba, no en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe. Aprende a mirar al cielo, aprende a mirar hacia arriba, donde está sentado, aleluya, Cristo a la diestra de Dios Padre. Del cielo. ¿Dónde tú vas a recibir la bendición del Señor? Del cielo. ¿Dónde se abre lo sobrenatural para venir al orden natural? Del cielo. ¿Dónde se abre, aleluya, para darte promesa? Del cielo. El cielo habla de Dios y es el único que puede darnos a nosotros bendiciones. Lo terrenal aquí en la tierra es pasajero, es efímero, es temporal. Esto se queda. Hay gente que tiene la confianza en el jefe del trabajo, en la amiga, el amigo, el fulano, el pereceo. Aprende a confiar en Dios y a tener tu mirada puesta en el cielo, en el Dios del cielo. Y dice la Biblia que sopló Dios viento recio. Óigame, porque Dios sopla. Dios sopla. Y Dios sopla para bendición, pero Dios sopla también para juicio. Y cuando Dios sopla, hay que tener cuidado al soplo de Dios. Óigame, sopló Dios. Dios sopla muchas veces para captar nuestra atención, para llamarnos a cada uno de nosotros. Mire, algunos ejemplos le voy a dar, algunos de ellos. La Biblia dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, lo invisible, y la tierra, terráqueo, lo terrenal. En el principio Dios creó lo invisible y lo visible. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la primera experiencia que habla del Espíritu Santo moviéndose, aleluya, poniendo en orden el caos pristino. Entre el verso 1 y el 2 posiblemente se cumple Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, la caída de Lucero, y que trastocó. Porque si nosotros entendemos y hablamos y afirmamos que Dios es un Dios de orden, Dios lo que cree en el verso 1 era orden, y el diablo trajo desorden, y Dios volvió y trajo orden, y dijo Dios: sea la luz. No creó la luz, lo que debe entender que ya estaba. Dijo Dios: sea la luz, y separó las aguas de la tierra, y empezó Dios a trabajar, a poner las cosas en orden. Pero mire, sopló Dios en Génesis 1:7, el ruá de Dios, para darle vida al hombre. Dice que el muñeco que había creado del polvo de la tierra no tenía vida, y Dios sopló aliento de vida, el ruá de Dios, el aliento de vida. Dios sopló en Génesis capítulo 8, verso número 1, cuando Noé y el diluvio. Dice que Dios sopló y fueron las aguas separadas y se quedó la tierra seca. Éxodo capítulo 14, verso número 1, Dios sopló y el mar rojo se dividió en dos partes cuando vino del oriente un viento recio. Dios sopló en Ezequiel 1:4, dice que del oriente venía un viento tempestuoso que venía con gloria y majestad, y en medio de ello había un trono y uno semejante al Hijo de Dios. Óigame, Dios sopló en Jeremías 4:11 y dice que viento venía del norte sobre Israel, y Dios sopló para traer juicio con la desobediencia del pueblo. Dios sopló en Jonás 1:4, dice que viento tempestuoso vino por ser un desobediente. Dios sopló en Hechos capítulo 2, verso número 1, viento recio del cielo vino con fuego, fuego que quema el pecado, fuego que quema la escoria, fuego que quita y purifica lo que no sirve. ¿Sopló Dios o no sopló Dios?
tardecita Dios sopló. Y dice que el enemigo era pequeños ante el pueblo de Israel. Dios sopla. Sopla para bendición o sopla para corrección y juicio. Uno decide qué soplo o viento quiere uno recibir. O se somete en obediencia y recibe el soplo de bendición, o desobedece y recibe el soplo de corrección. Oye, deja que sople Dios fuego sobre tu vida. Deja que sople Espíritu Santo y fuego abrasador. Deja que Dios baje el poder sobre tu vida. Mientras afuera la gente decía, aquellos decían, están llenos de mosto, están borrachos. Qué cosa tremenda. Y Pedro, que estaba junto a los otros dos, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, que le llamaban los hijos del trono porque tenían un carácter impetuoso y terrible, se unieron a Pedro, que también tenía otro carácter terrible, los tres. Pero en el aposento alto Dios baja y transforma y empieza a tocar el carácter de Pedro. Y el Pedro se levanta en pie y comienza a decir, esto que ustedes ven aquí, varones galileos, no están borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es lo que se cumple la promesa de Joel 2:28, que el Señor dijo que derramaría de su Espíritu Santo. Y aquí se está cumpliendo la promesa. No están borrachos como ustedes creen, están llenos del poder de lo alto. Y Pedro le predicó su primer mensaje, 3,000 almas se convirtieron. Y en su segundo mensaje, 5,000 se convirtieron también. También estaban del poder que en el primer mensaje, después que terminó de predicar, y les dijo, ustedes que mataron y crucificaron al autor de la vida, ustedes son unos homicidas, asesinos. Y ellos, compungidos de corazón, gritaban, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepentidos y convertidos, y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que ahí está dando los pasos. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión para recibir la llenura del Espíritu Santo. Son pasos importantes. En Efesios 5, del 15 al 21, cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios, que fue precisamente a los efesios que cuando fue a visitarlo, le preguntó si había recibido el Espíritu Santo, y él le dijo, nosotros no sabemos qué es eso. ¿De qué Espíritu Santo habla? Nosotros sabemos de Cristo, y le comenzó a hablar de Cristo, de la resurrección, de la promesa y del Espíritu Santo. Y dice que inmediatamente después de esto oró por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Oigan, la promesa vino para los gentiles, la promesa vino para los judíos, la promesa vino para esos samaritanos que habla también en Hechos capítulo 10, Cornelio y los demás. Juan, el discípulo del Señor, y otros que también recibieron el Espíritu Santo cuando les proclamó la palabra. 4 diferentes manifestaciones y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo le habla en Efesios capítulo 5 del verso 15 al 21, dice embriagaos. Vamos a ver qué dice Efesios. Se supone que usted sea como los de Berea, que tenga la Biblia abierta a ver si lo que el pastor está diciendo es verdad. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 15 al 21. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Óigame, qué tremendo, parece que tenemos que leer eso 2 o 3 veces. Si somos creyentes que aprovechamos bien el tiempo, somos sabios. Si no aprovechamos bien el tiempo, somos necios.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Voy a detenerme. El apóstol Pablo le habla a los efesios de la vida diligente, de la vida de aprovechar el tiempo, del servicio del Señor. Y después le dice: embriáguense, sean llenos del Espíritu Santo de Dios, no de vino donde hay disolución. Porque el borracho, cuando ingiere alcohol, pierde los sentidos y las emociones y los sentimientos se pierden y se descontrola. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente para llenarlo. Por eso es que le dice: embriágate, llénate del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae cordura y trae controles para que pueda controlar que el pecado, las tentaciones, el diablo, resistir en el día malo. Por eso es que hay que ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a la vida del creyente, lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay vida santa. Hay un camino, hay una relación con Dios. Tu caminar es en el Espíritu. Hay una unción fresca y nueva para ti cada día. Hay poder dunamis de lo alto. Hay búsqueda, hay manifestación de dones. Hay amor sincero, no fingido. Hay mentes renovadas. Hay corazones limpios, mente pura. Hay una vida plena en Cristo. Hay controles del Espíritu Santo para todo aquello que le desagrada al Señor. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, mire lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Vea las características o cualidades que tiene una persona que es llena del Espíritu Santo. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Cuando sea lleno del Espíritu Santo, hablarás hablando entre vosotros con salmos, de criticando, ni murmurando, ni despellejando, ni echando lodo sobre testimonio ajeno. Es hablando con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Si hay cánticos espirituales, como que me deben entender que hay cánticos que son carnales, que son artistas, cantantes de Débora, Merari, Sanabria, trío de la tierra, trío lírico misionero, coreano, hermana coreano y otros, pero ahora hay muchos disque cantantes que son artistas. Bueno, los shows de ellos son para firmar autógrafos y abrazar, y a veces hasta algunos besitos le dan a algunas chicas, y eso les gusta a ellos. Pero aquí dice el apóstol Pablo con cánticos espirituales. Y si fuera un poquito más sincero, sus cánticos que le dedican a su mujer o a su novia, pues este cántico es para mi novio y mujer. Entonces le quitan a Cristo, le quitan la iglesia y lo dejan con nombres que uno no sabe si le está hablando a la iglesia o a Cristo, o le está hablando al novio, a la novia, o a la esposa o al esposo. Y que son a veces lo que utiliza el mundo para los días de, que ellos le llaman de San Valentín, etc. Uno tiene que tener cuidado. Nuestros cánticos sean cánticos espirituales. Toda interpretación está dada, está implícito. Hay cánticos espirituales, pero hay otros que lo manifiesta la gente en la carne. Y el Señor dice que tus cánticos sean espirituales, que cuando tú cantes el cielo se abra, que cuando tú cantes los endemoniados sean libres, que cuando tú cantes, cante la unción del Espíritu Santo, uno sienta que se le estremece los huesos, los pelos de la cabeza, que uno sienta la presencia del Señor. Lo más triste es gente carnal cantando, porque le pasa como Lidia Caro. Hoy canto por cantar, cantar aunque me duele el corazón. Canta por cantar, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en sujeción
unos con otros, dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay sujeción, hay respeto, se sujeta uno a la autoridad, independientemente que sea del pastor hacia abajo, se sujeta uno a otro. Le hablé del aposento, le hablé de Efesios, que es el 4, y les voy a hablar ahora del quinto, que es Apocalipsis 2:4. El mensaje a la iglesia de Éfeso, y con esto termino. El mensaje que el apóstol Juan le habla a la iglesia de Éfeso, las 7 iglesias de Asia Menor, y que cada una era una representación del estilo de vida que estaban viviendo. Y aunque los teólogos dicen, y los historiadores dicen, que cada una representa el periodo desde el nacimiento de la iglesia hasta el traslado de la iglesia, ella encierra unos mensajes que me parece que son importantes. Pero cuando le habla a Éfeso, que es que quiero tratar, a la iglesia de Éfeso le dice: has dejado tu primer amor. Éfeso, la iglesia de la adoración muerta, de la liturgia muerta. Tal parece que las primeras obras era la pasión por Cristo, el amor a Cristo, y lo habían abandonado, lo habían dejado. Hay gente que ha perdido la pasión por Cristo. Me parece ver un Pentecostés sin Cristo. Gente corriendo detrás de las visiones, gente corriendo detrás de los profetas, gente corriendo detrás de las cosas extrañas, como los de pares de sufrir. La rosa bendecida, los pañuelos unidos, y yo creo que los pañuelos unidos, Gilles en un tiempo lo utilizó y Dios hizo milagros y portentos, y yo creo. Y cuántas cosas más. Ahora hay escobas bendecidas para sacar los pichones de la casa. Traigan todas las escobas, vamos a tirarle aceite, el pastor se le tira encima y ora por ello y llévesela. Y en el culto, mientras están cantando y adorando con la escoba, alabando al Señor. Ay, Dios mío, Señor, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Está el pastor de la manguera de la unción, una manguera, y le abre, reciba la unción. Y si más disparatero es el pastor, más disparateros son los miembros también, que cuando reciben el agua, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos licuado el Evangelio? ¿A dónde hemos trastocado? Ay, Señor. La pata ungida. ¿Usted no ha visto la pata ungida? Que viene al frente de los que están enfermos y el pastor ¡sano! Al piso. Bendito sea el nombre del Señor. La sal bendecida, ponen una sábana en el medio del templo, la llenan de sal y ahí se tiran los hermanos a tocar. Espiritismo con catolicismo, con cristianismo, suena de abismo y lleva a la gente al infiernismo. Una mezcla, un sincretismo, una mezcolanza de cosas que hay. Ese es el neopentecostalismo. Eso es lo nuevo que está emergiendo ahora. Cosas extrañas. Todo lo bíblico es: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, úngale con aceite y una oración de fe, sanar al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán sanados. El que está endemoniado, tráigalo aquí para que el Señor lo liberte en el nombre de Jesús. ¡Vete! ¡Aleluya! Predicar la palabra. ¿Qué bandera, ni qué escoba, ni qué sale, ni qué carta, ni qué cosa? No, 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 no. Es la palabra. Mire la palabra. Cuando alguien venga a predicarle algo que no está aquí, no lo reciba ni lo acepte. Es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y a Éfeso, aquella gente que era del poder, que era de la unción, que era la iglesia. De Hechos capítulo 2 hasta el año 100, la iglesia que veía manifestaciones, que veía poder,
eran los paños ungidos, era la sombra de Pedro, pero no era la sombra sino Cristo. Los milagros, los portentos, los resucitados, las cosas milagrosas que habían acontecido en la iglesia. Pero esa iglesia había perdido el primer amor. Deuteronomio 6:5 dice que el mandamiento más grande es el amor a Jehová tu Dios. Y Mateo 26, 36 al 38, Cristo dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amor al Señor está por encima de todas las cosas. Cuando la gente pierde la pasión por Cristo, lo ha perdido todo, se enfría. Y G.J. Ávila decía que un cristiano frío y carnal es capaz de cualquier cosa. No lo digo yo, cito las palabras de él, está con el Señor. Pero el llamado de Éfeso es a reflexionar: has perdido tu primer amor, has perdido tu pasión por el Señor, has perdido. Mira, la pasión del Señor de esa gente era tan grande que lo llevaban a los leones en el circo romano y los tiraban a las piedras y los ponían en estaca ardiendo. Y ellos mantenían adorando el nombre del Señor. Policarpo, que lo llevaron a la hoguera y le dijo tantos años, porque no sé si entre 80 y 86, como mi mente falla. Policarpo le dijo: tantos años que le sirvo al Señor y me ha hecho mucho bien, y ahora aquí voy a negarlo. ¡No! ¡Pégame el fuego hasta que arda! Pero mi autor y mi pasión es Cristo, mi Señor y Salvador. Vamos a preguntarle a los que matan, y si vamos a preguntarle a los que le pegan fuego en África, vamos a preguntarle a todos los cristianos que están padeciendo persecución por causa del Señor. Vamos a preguntarle a los de China, los de Indonesia, los de Rusia, los de África, en la parte sur. Vamos a preguntarle a toda esa gente. Su pasión es Cristo. El llamado de Juan a Éfeso es a reflexionar: has perdido tu pasión por Cristo. Pasión es relación, pasión es caminar, pasión es adoración, pasión es búsqueda, pasión es servicio. Conclusión: Juan nos dice: reflexiona y vuelve a las primeras obras. Las primeras obras de los discípulos era predicar la palabra, y no cesaban día y noche enseñando y predicando la palabra en las casas y en el templo, y por todo lugar predicaban a Cristo y a este resucitado. Y el Señor le seguía con señales, prodigios y milagros. Las primeras obras es hacer lo que corresponde en el reino. Es tu visitación, es a visitar a tu hermano, los hospitales, los que están en las cárceles, es predicar la palabra, es estar apasionado por Cristo. ¿Qué te apasiona a ti? Bueno, si usted iba, no sé si lo quitaron los otros días a Irán Bison, tenía la pasión de aquella gente, eran los carros de lujo, deportivo, de muchos años atrás. Si usted va a otros lugares, la pasión de ellos es hacer otras cosas. Pero la pasión del creyente debe de ser hacer la voluntad del Señor. Vuelve a las primeras obras. Juan nos dice: el arrepentimiento es necesario para la restauración de los caídos. El arrepentimiento es necesario para volver a tener una experiencia con el Señor. El arrepentimiento es necesario para reconocer que hemos perdido, que hemos bajado la guardia y que hemos perdido terreno en nuestra experiencia cristiana y que nos hemos vuelto obsoletos, vacíos y fríos. El Señor dice: no hemos vuelto tibios. El Señor dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré por mi boca. Caídos de la gracia, creyentes que han perdido su pasión por el Señor,
Creyente que ya no le apasiona buscar a Cristo, que ya no le apasiona venir al templo, que ya no le apasiona la vida de oración, que ya no le apasiona la vida de la lectura de la palabra del Señor. No sabe ni el Salmo 23, porque están apasionados por otras cosas terrenales que se quedan y no tienen por su pasión por Cristo. No estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de que uno sea como ángeles, estoy hablando de que la marca del cristiano es nuestra pasión por el Señor. Vuelve al primer amor, le dice Juan a la iglesia de Éfeso. Vuelve a las primeras obras. Yo vuelvo y termino este mensaje que comencé. Volvamos a nuestras raíces, volvamos a la oración, volvamos al poder, volvamos a la sanidad, volvamos a la vida de santidad, volvamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo, volvamos a echar fuera los demonios, volvamos a los paños huidos, volvamos otra vez a la experiencia de Pedro. Con el toque santo la gente era sanada. Volvamos a tener las manos ungidas, volvamos a utilizar el aceite ungido, volvamos al poder manifestado con dones sobrenaturales en la vida de la iglesia, volvamos a apasionarnos por Cristo, volvamos a nuestras raíces. Nuestras raíces es un Pentecostés centrado en la palabra. Cristo es el centro y el poder emana de Él. El cuidar nuestras raíces pentecostales es mantenernos firmes en la encarnación de las doctrinas bíblicas, del mover poderoso y vivo del Espíritu Santo en nuestro ser. Así que, hermano y hermana, embriágate del Espíritu Santo. Se hace tarde, viene el Señor por la iglesia, es ahora o nunca. El llamado que cierra Juan es: mira que yo conozco tus obras. Vuelve y arrepiéntete, pues, si no quitaré tu candelero de su lugar. Puesto de pie. ¿Cuál es tu pasión? Este es un Pentecostés que transforma y santifica. Cuando el poder del Espíritu Santo llega a la vida del creyente, empieza la experiencia de la morada cuando se convierte. La experiencia de la santificación, que es instantánea porque te separa del mundo para el servicio de Dios, y es progresiva porque a medida que tú te vas a estar santificando, te vas perfeccionando en Cristo a la estatura de un varón perfecto, a la semejanza del Hijo de Dios. Pero también necesitas buscar la investidura, la llenura, el poder de lo alto, que la iglesia, cuando comenzó en Pentecostés, en todos los avivamientos, se caracterizó por la señal inicial de hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablase. El poder, la investidura para ser victorioso en esta hora. Tú quieres ser victorioso contra la tentación, contra el pecado, contra el diablo, contra todo aquello que se opone y resiste para que tú no le sirvas al Señor. Métete con Dios y llénate del poder de lo alto. Aleluya. Y tú verás cómo va a ser un cristiano más diferente, un cristiano dispuesto, un cristiano con pasión por las primeras obras, un cristiano predicando, evangelizando, haciendo lo que corresponde. Que tu pasión sea Cristo, que tu deseo sea ser lleno del Espíritu Santo de Dios, y más en esta hora tan difícil que nos ha tocado vivir. Señor, he predicado tu palabra conforme la pusiste en mi corazón. Tu palabra nos invita a hacer una reflexión profunda en nuestra manera de vivir. Tu palabra nos invita a ver qué clase de cristianismo estamos viviendo. Tú no quieres religiosidad, tú quieres cristianismo. Tú no quieres fanatismo, tú quieres cristianismo. En la experiencia de Cristo, encontrándolos para cambiar y transformar nuestra vida
dotándonos del poder de lo alto para realizar la tarea, el trabajo y el ministerio y tener una vida cristiana efectiva. Señor, yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por la promesa, te doy gracias, Señor, por la invitación que nos hace como a Éfeso. Si hemos perdido terreno, si hemos bajado la guardia, aquí hay una invitación, Señor, que nos hace la palabra para arrepentirnos, para cambiar nuestro caminar, para cambiar nuestro estilo de vida e ir a la par unísono al Espíritu Santo. Señor, tu palabra no torna atrás vacía, esta palabra cambia, esta palabra transforma, esta palabra da vida, esta palabra salva. Permite que esta palabra pueda traer salvación, pueda traer vida, pueda traer sanidad. Si alguno está enfermo, si alguno está cautivo, pueda recibir liberación de toda opresión mental, pueda recibir, Dios mío, el toque santo para vivir la experiencia de vida abundante en el reino. Te doy gracias por permitirme ser un colaborador, por permitirme predicar tu palabra, un privilegio hermoso, lo cual agradezco. No era merecedor de ello. Siempre procuraré, Señor, de predicar tu palabra tal como está, sin quitarle y sin añadirle. Yo sé que quizás algún oído pueda sonar duro y resista, pero, Señor, no es la palabra. Es el corazón endurecido como de piedra que necesita ser cambiado por un corazón de carne, donde tu Espíritu Santo pueda habitar y poner sensibilidad, ser sensibles al Espíritu, al trabajo, a la obra que tú estás haciendo en esta hora. Tú pronto vienes por la iglesia y tú estás santificando la iglesia y tú estás hablándole a la iglesia y tú estás llamando a la iglesia y tú estás separando en medio de la iglesia. Permítenos ser de los escogidos. Queremos ser siempre de los escogidos. Queremos vivir a la altura de la palabra. Queremos mantenernos caminando contigo como Enoc, para que un día tú vengas y nos lleves a las mansiones celestiales. Pero mientras tú tardas en venir a buscar a la iglesia, aquí estamos. Señor, hay luchas, hay batallas, hay sinsabores, hay tentaciones. Se levanta el diablo, el mundo, la carne, Satanás y cuantas cosas más para tratar de estorbar nuestro caminar y que tengamos victoria. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje en la vida de cada uno de nosotros de tal manera que nos dé la fuerza, el ánimo, que nos llene. Aleluya, que nos llene, Señor, que nos llene para resistir el día malo y mantenernos en pie firme, para que cuando aquel día venga podamos tener la cabeza erguida, ir delante del Cordero. Oh, gloria, delante del Cordero. Oh, Señor, delante del Cordero. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Y tu Espíritu Santo nos va santificando y perfeccionando día a día. Muchas gracias. Vamos a pedir a Antonio que venga. Vamos a cantar un corito de eso. Aleluya, gracias, Santo, gracias. De esos de Pentecostés.